El libro del cementerio por Neil Gaiman. Capítulo 3. Los sabuesos de Dios. En todos los cementerios hay una tumba que pertenece a los ghouls. Solo hay que darse una vuelta por cualquiera de ellos para encontrarla, cubierta de musgo y manchas de humedad, con la lápida rota, rodeada de abrojos y hierbas pestilentes. Una profunda desolación se apodera de ti cuando te encuentras frente a ella. La lápida suele ser más fría que las de las otras tumbas, y por lo general el nombre ahí grabado resulta completamente ilegible. Si hay algún monumento funerario, un ángel o cualquier otra escultura, seguramente le faltará la cabeza o estará infestada de hongos y líquenes, hasta el punto de parecer un único y gigantesco hongo. Si al visitar un cementerio ves una sepultura con aspecto de haber sido profanada en repetidas ocasiones, habrás descubierto la puerta de los ghouls. Y si a medida que te acercas a ella sientes la imperiosa necesidad de salir corriendo, esa es, sin duda, la puerta de los ghouls. Había una en el cementerio de Nat. Hay una en todos los cementerios. Silas estaba a punto de marcharse. Nat se enfadó mucho al conocer la noticia, pero ya no estaba enfadado. Ahora estaba furioso. ¿Por qué? Seguía preguntando. Ya te lo dije. Necesito averiguar algunas cosas y para ello debo desplazarme a otro lugar. Y para desplazarme hasta allí, tengo que irme de aquí. Pero todo esto ya lo habíamos hablado antes. ¿Y qué puede ser tan importante como para que te marches? Su mente de niño de 6 años no alcanzaba a imaginar algo que pudiera hacer que Silas quisiera abandonarle. No es justo. Su tutor permaneció impasible. No es ni justo ni injusto, Nadie Owens, simplemente es. Nat seguía en su 13. Tienes que cuidar de mí, tú me lo dijiste. Esa es mi responsabilidad como tutor tuyo que soy, sí. Por fortuna no soy el único ser en este mundo dispuesto a asumir dicha responsabilidad. ¿Y a todo esto a dónde vas? Fuera, lejos. Debo averiguar ciertas cosas que no puedo descubrir aquí. Nat se marchó gruñendo entre dientes y dando patadas imaginarias a las piedras. En la zona nororiental del cementerio la vegetación crecía de manera tan incontrolada que ni el guarda ni los amigos del cementerio habían sido capaces de domeñarla. Ned se fue caminando hacia ahí y despertó a una familia de niños victorianos, todos ellos muertos antes de cumplir los 10 años. Bajo la atenta mirada de la luna, se pusieron a jugar al escondite por entre la maraña de hiedra. Nada intentaba fingir que Silas no se iba a ninguna parte, que todo iba a seguir exactamente igual. Pero al acabar el juego volvió corriendo a la vieja capilla, y vio dos cosas que le hicieron cambiar de opinión. Lo primero que vio fue un maletín. Era, y Nat lo supo desde el mismo momento en que lo vio, el maletín de Silas. Debía de tener lo menos 150 años, y era francamente bonito. De cuero negro, con remaches de latón y alaza negra. La clase de maletín que en la época victoriana usaban los médicos y los enterradores para transportar las herramientas propias de su oficio. Era la primera vez que Nat veía el maletín de Silas. Ni siquiera sabía que Silas tuviera uno, pero un maletín como aquel no podía ser de nadie más. Sentía curiosidad por ver lo que había dentro, pero estaba cerrado y protegido por un enorme candado de latón. Y pesaba tanto que Nat no pudo ni levantarlo del suelo. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el banco junto a la iglesia. Nat, le dijo Silas, te presento a la señorita Lupescu. Guapa, lo que se dice guapa, no era. Su rostro tenía una expresión ceñuda y avinagrada. Sus cabellos eran grises, aunque parecía demasiado joven para tener canas. Y tenía los dientes delanteros algo torcidos. Llevaba puesta una abultada gabardina y una corbata masculina anudada al cuello. Encantado, señorita Lupescu, dijo Nat. La señorita Lupescu no le devolvió el saludo. Se limitó a observarlo con desdén, para a continuación dirigirse a Silas. Así que este es el niño. La mujer se puso en pie y dio una vuelta alrededor de Nat.
Las aletas de su nariz se movían como si estuviera olisqueando. Al llegar de nuevo al punto de partida dijo: «Quiero verte todos los días, nada más levantarte y antes de irte a dormir. He alquilado una habitación en una de aquellas casas». Señaló un tejado que solo podía verse desde el lugar en el que se encontraban. «No obstante, pasaré el día en este cementerio. Estoy aquí en calidad de historiadora para llevar a cabo una investigación sobre sepulturas antiguas». «Queda claro, niño». «Nat», protestó Nat. «Me llamo Nat, no niño». «Abreviatura de nadie», replicó ella. «Un nombre absurdo, además. Nat no es más que un apelativo cariñoso, un apodo, y no me gustan los apodos. Te llamaré niño y tú me llamarás señorita Lupescu». Nat miró a Silas con expresión suplicante, pero el rostro de éste no se inmutó. Cogió su maletín y le dijo: «Con la señorita Lupescu estarás en buenas manos, Nat, y estoy seguro de que os entenderéis a la perfección». No nos entenderemos», rezongó Nat. «Es una mujer horrible». «Eso que has dicho», le reprendió Silas, «es de muy mala educación. Creo que deberías disculparte, ¿no te parece?». A Nat no le parecía, pero Silas lo miraba fijamente. Tenía el maletín en la mano y estaba a punto de marcharse sabe Dios cuánto tiempo, de modo que decidió obedecer. «Lo siento mucho, señorita Lupescu». La señorita Lupescu no dijo nada y se limitó a mirarlo con recelo. A continuación le dijo: «He hecho un largo viaje para venir hasta aquí y hacerme cargo de ti, niño. Espero que no haya sido en balde». A Nat le resultaba inconcebible la idea de abrazar a Silas, así que le tendió la mano, y el tutor se agachó y se la estrechó con suavidad, envolviendo con su enorme y pálida mano la regordeta manita del niño. Luego cogió su maletín de cuero negro como si fuera una pluma y se alejó caminando por el sendero en dirección a la puerta. Nat fue a contárselo a sus padres. «Silas se ha marchado. Volverá», le dijo el señor Owens tratando de animarle. «Como la falsa moneda. No te preocupes, Nat. Cuando naciste nos prometió que si por cualquier razón tenía que ausentarse del cementerio durante algún tiempo, buscaría a alguien que te trajera comida y te echara un vistazo de vez en cuando. Y es eso exactamente lo que ha hecho Silas. Siempre cumple lo que promete», terció la señora Owens. Silas le traía comida, sí, y se la llevaba a la cripta todas las noches, pero eso, a juicio de Nat, era lo de menos. Los consejos de Silas eran siempre ecuánimes, sensatos e invariablemente acertados. Sabía mucho más que cualquier habitante del cementerio, pues gracias a sus excursiones nocturnas tenía una visión más completa y actualizada del mundo exterior. Mientras que los demás le hablaban de una realidad que había quedado obsoleta cientos de años atrás. Era imperturbable y siempre se podía contar con él, pues había permanecido a su lado cada noche desde que Nat llegara al cementerio. Así que la idea de que la vieja iglesia se hubiera quedado sin su único habitante le parecía simplemente inconcebible. Y por encima de todos, Silas le hacía sentirse seguro. Para la señorita Lupescu, su trabajo consistía en algo más que traerle comida, pero también se ocupaba de ello. «¿Qué es eso?», preguntó Nat horrorizado. «Comida sana», respondió la señorita Lupescu. Estaban en la cripta. La mujer había depositado sobre la mesa 2 recipientes de plástico y se dispuso a quitarles las tapas. Señaló el primer recipiente: «Sopa de remolacha y cebada». A continuación señaló el otro: «Ensalada. Cómete las 2 cosas, las he preparado yo misma». Nat la miró fijamente para asegurarse de que no era una broma. La comida que le traía Silas solía venir empaquetada. La compraba en esas tiendas que abren toda la noche y en la que no hacen preguntas. Nadie le había traído nunca la comida en un recipiente cerrado de plástico con una tapa. «Huele que apesta», se quejó Nat. «Pues si no te tomas la sopa enseguida», replicó ella, «sabrá todavía peor. Se quedará fría. Así que a comer». Nat tenía mucha hambre. Cogió una cuchara de plástico, la introdujo en el líquido de color rojo oscuro y empezó a comer. La sopa tenía una textura viscosa y un sabor francamente raro, pero se la comió toda.
Y ahora, la ensalada, ordenó la señorita Lupescu mientras le quitaba la tapa al otro recipiente. Dentro había trozos de cebolla cruda, remolachas y tomate engarchados en un espeso aliño que desprendía un fuerte olor a vinagre. Nat se llevó a la boca un trozo de remolacha y empezó a masticarlo. Notó que empezaba a segregar saliva y se dio cuenta de que si se tragaba aquello, lo iba a vomitar de inmediato. No puedo comerme esto, dijo. Es muy nutritivo. Me voy a poner malo. Ambos se miraron fijamente a los ojos. El niño de cabello castaño revuelto y la mujer pálida de rostro severo con sus grises cabellos pulcramente recogidos. Cómete otro trozo, le ordenó la señorita Lupescu. No puedo. O te comes otro trozo ahora mismo, o te quedarás aquí hasta que te lo hayas acabado todo. Nat pinchó un trozo de tomate empapado en vinagre. Lo masticó, y haciendo un esfuerzo por controlar las arcadas, consiguió tragárselo. La señorita Lupescu volvió a colocar las tapas y guardó los recipientes en una bolsa de plástico. Y ahora, empecemos con las clases. Estaban en pleno verano, así que la oscuridad no sería completa hasta casi medianoche. No había clases a estas alturas del verano. El tiempo que Nat pasaba despierto en esa época del año era como un crepúsculo cálido e infinito sin otra cosa que hacer más que jugar, explorar o subir a los árboles. ¿Clases?, preguntó incrédulo. Tu tutor pensó que sería buena idea que yo te enseñara algunas cosas. Pues yo tengo maestras. Leticia Borros me enseña a leer y escribir, y el señor Pennyworth me enseña su sistema educativo completo para jóvenes, con materias adicionales para jóvenes en situación post-mortem. Estudio geografía y todo eso. No necesito más lecciones. Así que ya lo sabes todo, ¿no? Tienes 6 años y ya lo sabes absolutamente todo. Yo no he dicho eso. La señorita Lupescu se cruzó de brazos. Dime todo lo que sepas sobre los ghouls, dijo. Nat trató de recordar lo que Silas le había enseñado acerca de los ghouls a lo largo de los años. Hay que mantenerse alejado de ellos, respondió. ¿Y eso es todo lo que sabes, Da? ¿Por qué debes mantenerte alejados de ellos? ¿De dónde proceden? ¿Por qué no debe uno acercarse a las puertas de los ghouls, Nat se encogió de hombres y meneó la cabeza. Enumera los diferentes tipos de criaturas que existen, exigió la señorita Lupescu. Venga. Nat se tomó unos segundos para pensar la respuesta. Los vivos, comenzó. Los muertos. Hizo una pausa. Los gatos, aventuró sin demasiada convicción. Eres un verdadero ignorante, niño, dijo la señorita Lupescu. Y eso no está bien. Te conformas con ser un ignorante, y eso es mucho peor. Repite conmigo. Están los vivos y los muertos, los seres nocturnos y los diurnos, los ghouls y los moradores de la niebla, los grandes cazadores y los sabuesos de Dios. Aparte, existen también criaturas singulares. ¿Y a qué tipo pertenece usted?, preguntó Nat. ¿Yo?, replicó la mujer en tono cortante. Soy la señorita Lupescu. ¿Y Silas? La señorita Lupescu vaciló un momento antes de responder. Una criatura singular. La clase se estaba haciendo eterna. Silas siempre le enseñaba cosas interesantes, pero la mayor parte del tiempo Nat ni siquiera era consciente de estar aprendiendo nada. La señorita Lupescu enseñaba a base de listas, y Nat no entendía qué utilidad podía tener eso, pero permaneció ahí sentado, deseando que acabara la clase para salir a disfrutar de aquel anochecer de verano, y jugar bajo la luz espectral de la luna. Cuando por fin terminó, hasta las mismísimas narices de tanta lista, salió de la cripta como un cohete. Buscó a alguien con quien jugar, pero no encontró a nadie. El cementerio parecía desierto, excepto por un enorme perro gris que merodeaba por las tumbas, deslizándose sigilosamente entre las sombras y manteniéndose siempre a cierta distancia. El resto de la semana fue todavía peor.
La señorita Lupescu seguía trayéndole comida casera que ella misma le preparaba. Grasientos buñuelos fritos en manteca de cerdo. Una exótica sopa de color rojo oscuro con un pegote de nata agria flotando en el medio. Patatas hervidas que llegaban al cementerio completamente frías. Embutidos con un fuerte sabor a ajo. Huevos duros flotando en un líquido gris de aspecto disuasorio. Nat no comía más que lo estrictamente necesario. Y mientras la señorita Lupescu continuaba con sus clases, se pasó 2 días enteros enseñándole a pedir ayuda en todos los idiomas posibles. Y, si se equivocaba o se olvidaba de alguna de ellas, le penalizaba dándole golpes en los nudillos con el bolígrafo. Al tercer día, Ned era capaz de responder a la primera y casi sin respirar. En francés, au secours, código Morse SOS, 3 puntos, 3 rayas y otra vez 3 puntos. En el idioma de los ángeles descarnados de la noche. Esto es absurdo. Ni siquiera recuerdo lo que es un ángel descarnado de la noche. Tienen alas sin plumas y vuelan bajo y muy deprisa. No se encuentran en nuestro mundo, pero sí en el cielo rojo que hay sobre el camino de Goldenheim. ¿Para qué narices necesito saberlo si no me va a hacer falta en la vida? La señorita Lupescu frunció aún más los labios. En el idioma de los ángeles descarnados de la noche, insistió. Nat emitió el sonido que ella le había enseñado, un grito gutural similar al de un águila. No está mal, le dijo. El niño deseó con todas sus fuerzas que Silas regresara pronto de su viaje. Últimamente he visto un enorme perro gris merodeando por el cementerio. Llegó el mismo día que usted. ¿Es suyo? La señorita Lupescu se enderezó la corbata. No. ¿Hemos terminado?, preguntó Nat. Por hoy sí. Llévate estas listas y estúdialas para mañana. Las listas están impresas con tinta de color morado y desprendían un cierto olor a rancio. Nat se las llevó hasta lo alto de la colina y trató de concentrarse. Pero no había manera. Finalmente dobló el papel y lo colocó debajo de una piedra. Por lo visto nadie quería jugar con él aquella noche. Nadie quería jugar, ni charlar, ni correr, ni trepar a los árboles bajo la gigantesca luna estival. Regresó a la tumba de los Owens para quejarse a sus padres. Pero la señora Owens no quería oír una sola palabra contra la señorita Lupescu, por la sencilla y desde el punto de vista de Nat a todas luces injusta razón de que el propio Silas la había escogido, y el señor Owens se limitó a encogerse de hombros. Y empezó a hablarle de sus tiempos como aprendiz de ebanista y de lo mucho que le habría gustado aprender todas esas cosas tan útiles que estaba aprendiendo Nat, lo cual desde el punto de vista de era aún peor. Salió de ahí refunfuñando y sintiéndose incomprendido y solo. Nat siguió despotricando para sus adentros contra lo injusto de aquella situación, mientras deambulaba por el cementerio dando patadas a las piedras. Divisó a lo lejos al enorme perro gris y lo llamó a ver si se acercaba y podía jugar con él. Pero el animal seguía manteniendo las distancias. Nat, irritado, le lanzó un puñado de barro que fue a estamparse contra una lápida cercana, dejándolo todo perdido de tierra. El gigantesco perro le lanzó una mirada de reproche, y a continuación se alejó por entre las sombras y desapareció. El niño regresó por la cara sudeste de la colina para no pasar por la vieja capilla. Ver siquiera de lejos el lugar donde ya no estaba Silas era lo que menos le apetecía. Se detuvo junto a una lápida que reflejaba exactamente cómo se sentía en aquel momento. Estaba situada bajo un roble partido por un rayo o lo que quedaba de él, un tronco muerto y negruzco que parecía una garra afilada de la propia colina. La lápida tenía manchas de humedad y estaba rota. Y había también un ángel sin cabeza, cuyas ropas semejaban un gigantesco y repugnante hongo. Nat se sentó en la hierba para seguir compadeciéndose de sí mismo y odiando al mundo entero. Odiaba incluso a Silas por haberse marchado y haberle dejado ahí solo. Al rato cerró los ojos y se acurrucó entre la hierba, y poco a poco se quedó dormido. Por la calle, hacia la colina,
iba el duque de Westminster, el honorable Archibald Fitzhugh y el obispo de Bath y Wells, deslizándose y saltando de sombra en sombra, con su aspecto enjuto y apergaminado, todo tendones y cartílagos. Vestidos con harapos, avanzaban a grandes zancadas con aire furtivo, saltando por encima de los cubos de basura y amparándose en las sombras que proyectaban los setos. Eran pequeños como personas de talla normal que hubieran encogido al exponerse a la luz del sol, y hablaban entre ellos en voz muy baja y decían cosas como: si la claramente de su ilustrísima ha llegado a alguna conclusión sobre dónde nos encontramos ahora mismo, le agradecería que tuviera la gentileza de decirlo. De lo contrario, sería mejor que mantuviese cerrada su hedionda bocaza. Y lo único que intento explicarle a su señoría es que por aquí cerca hay un cementerio, lo estoy oliendo. Y si su ilustrísima estuviera oliendo, yo lo olería también. Pero como es bien sabido, tengo la nariz más fina que su ilustrísima. Todo esto mientras avanzaban a hurtadillas por los jardines del vecindario. Evitaron uno de los jardines. «Chis, perro», susurró el honorable Archibald Fitzhugh, y corrieron por la tapia del jardín como si fueran ratas del tamaño de un niño. Salieron a la calle principal y subieron por la carretera que llevaba a lo alto de la colina. Por fin llegaron a la tapia del cementerio. Treparon por ella con la agilidad de una ardilla y se pusieron a olisquear el aire. «¿Dónde está el perro?», preguntó el duque de Westminster. «¿El perro? No sé, andará por aquí, aunque yo no huelo a perro propiamente dicho», replicó el obispo de Bath y Wells. «Por si no lo recuerda, su ilustrísima, tampoco olía este cementerio», dijo el honorable Archibald Fitzhugh. «No es más que un perro». Los tres a la una se bajaron de la tapa de un salto y echaron a correr hacia la puerta de los Ghouls, impulsándose con brazos y piernas. Al llegar a la tumba junto al árbol partido por el rayo se detuvieron. «¿Pero qué es esto que tenemos aquí?», preguntó el obispo de Bath y Wells. «Sapristi», exclamó el duque de Westminster. En ese mismo instante Ned despertó. Al ver aquellos tres rostros enjutos y apergaminados, pensó que tenía delante tres momias humanas, pero sus rasgos se movían y parecían muy interesados en él. Los labios sonrientes dejaban al descubierto unos dientes mugrientos y afilados, ojos pequeños y brillantes, y una zarpa que se movía y tamborileaba. «¿Quiénes sois?», inquirió Nat. «Somos», dijo una de las criaturas. Nat reparó en que no eran mucho más altos que él. «Gente muy principal, eso es. Este es el duque de Westminster». El más alto de los tres le saludó con una inclinación de cabeza y dijo: «Tanto gusto». «Y este de aquí es el obispo de Bath y Wells», comentó el primero. El aludido, que sonreía mostrando sus afilados dientes y dejando colgar su larguísima y puntiaguda lengua, no tenía nada que ver con la idea de que Nat se había hecho de lo que era un obispo. Tenía la piel moteada y una mancha alrededor de uno de los ojos, lo que le daba un aire de pirata. «Y yo tengo el honor de ser el honorable Archibald Fitzhugh para servirle». Las tres criaturas se inclinaron un tiempo. El obispo de Bath y Wells dijo: «Y bien, Mozalbete, ¿qué es lo que te pasa? Y nada de trolas. Recuerda que estás hablando con un obispo». «Sí, dinos qué te pasa, cuéntanoslo», dijeron al unísono los otros dos. De modo que Nat se los contó. Les dijo que nadie quería jugar con él, que nadie le hacía caso y que hasta su tutor le había abandonado. «¿Será posible?», exclamó el duque de Westminster al tiempo que se rascaba la nariz, una especie de pellejo que rodeaba sus fosas nasales. «Lo que tienes que hacer es irte a otro lugar donde la gente sepa apreciarte». «Pero no sé dónde. Además, no puedo salir del cementerio». «Conozco un sitio en el que harás muchos amigos, y todos querrán jugar contigo», le dijo el obispo, y dejó colgar de nuevo su larguísima lengua como si fuera un perro. «Una ciudad llena de diversiones y de magia, donde la gente te apreciaría en lugar de ignorarte». «La señora que cuida de mí», dijo Nat, «me prepara unas comidas asquerosas, sopa de huevo duro y cosas así».
Comida, exclamó el honorable Archibald Fitzhugh. Precisamente en el lugar que nos dirigimos, tienen la mejor comida del mundo. Se me hace agua la boca solo de pensarlo. ¿Puede ir con vosotros?, preguntó Nat. ¿Venir con nosotros?, replicó el duque de Westminster. Parecía escandalizado. No sea usted así, su ilustrísima, terció el obispo de Badywells. Tenga un poco de caridad. Mira qué carita tiene el pobre. Vaya usted a saber cuándo fue la última vez que comió decentemente. Yo voto porque venga con nosotros. En casa podemos ofrecerle unas buenas pitanzas, dijo el honorable Archibald Fitzhugh, dándole palmaditas en la tripa con expresión glotona. ¿Y bien? ¿Te apuntas a la aventura o prefieres desperdiciar el resto de tu vida quedándote aquí?, le preguntó el duque de Westminster, señalando el cementerio con su huesudo dedo. Nat pensó en la señorita Lupescu con sus asquerosas comidas y sus aburridísimas listas. Me apunto a la aventura, respondió. Sus 3 nuevos amigos no eran más grandes que él, pero desde luego eran infinitamente más fuertes que cualquier niño. De pronto, el obispo de Badywells lo cogió en volandas y lo alzó por encima de su cabeza, mientras el duque de Westminster agarraba un puñado de hierba y gritaba algo como «Skach, teg, kebach», antes de arrancarlo. Entonces la losa que cubría la tumba se abrió como una trampilla. «Vamos deprisa», dijo el duque. El obispo de Badywells lanzó a Nat al interior de la oscura fosa y a continuación saltaron él y el honorable Archibald Fitzhugh, seguidos por el duque de Westminster, quien una vez adentro gritó «Weg, carados», para cerrar la puerta de los ghouls. Nat, demasiado sorprendido aún como para estar asustado, iba rodando como una piedra en la oscuridad. Y mientras se preguntaba qué profundidad podía tener aquel pozo, 2 recias manos lo agarraron por las axilas y lo llevaron volando a través de las tinieblas. Hace años que Nat no experimentaba la oscuridad total. En el cementerio podía ver en la oscuridad igual que ver a los muertos. Así que no había tumba ni cripta tan oscura para que no viese nada. Pero ahora la oscuridad era completa, y el viento le azotaba la cara mientras avanzaba entre sacudidas y empujones. Daba un poco de miedo, pero al mismo tiempo resultaba muy emocionante. Y de pronto salieron a la luz y todo cambió. El cielo era rojo, pero no como el de una puesta de sol. Era un rojo rabioso, violento, como el de una herida infectada. El sol era pequeño y parecía inerte y distante. Los 4 descendían por una muralla y hacía frío. De los laterales de este sobresalían lápidas y estatuas, como si llevasen empotrados en ellas un enorme cementerio, y 3 arrugados chimpancés vestidos con andrajosos trajes negros atados a la espalda, el duque de Westminster, el obispo de Badywells y el honorable Archibald Fitzhugh se pusieron a saltar de estatua en lápida, pasando a Nat de uno a otro, sin dejarlo caer en ningún momento, y atrapándole siempre sin el menor esfuerzo, casi sin mirar. Nat alzó la vista, tratando de localizar la tumba por la que habían entrado a aquel extraño mundo, pero solo veía lápidas y más lápidas. Se preguntó si todas esas tumbas serían también puertas para las criaturas que lo acompañaban. ¿A dónde vamos?, preguntó, pero su voz se perdía en el viento. Iban cada vez más deprisa, un poco más arriba. Nat vio cómo se levantaba una estatua y otras 2 criaturas irrumpieron en aquel extraño mundo en el que el cielo era de color rojo. Una de ellas llevaba un harapiento vestido de seda que debía haber sido blanco en algún momento, y la otra vestía un traje gris lleno de manchas, con las mangas raídas y demasiado largas. Nada más ver a Nat y a sus 3 amigos se dirigieron hacia ellos, salvando sin dificultad alguna los 6 metros que les separaban. El duque de Westminster emitió una especie de graznido e hizo como que se asustaba, y continuaron descendiendo los 4 por la muralla de tumbas, con las otras 2 criaturas pisándole los talones. Ninguno de ellos parecía cansarse, ni siquiera jadeaban, y seguían avanzando sin cesar bajo la inerte mirada de aquel sol que como un ojo muerto los miraba desde el cielo sanguíneo. Por fin llegaron a una gigantesca estatua
de una criatura cuya cara parecía una especie de hongo. Y de ahí se presentaron al 33º presidente de Estados Unidos y el emperador de China. Nuestro joven amigo Nat, dijo el obispo de Batty Wells, quiere convertirse en uno de nosotros. Viene buscando comida de la rica, le explicó el honorable Archibald Fitzhugh. Pues te garantizo que cuando te conviertas en uno de nosotros podrás comer cuanto quieras, jovencito, le dijo el emperador de China. Cuanto quieras, replicó el 33º presidente de Estados Unidos. ¿Cuando me convierto en uno de ustedes? Preguntó Nat, desconcertado. ¿Quiere decir que me voy a transformar en uno de ustedes? Rápido como un látigo, agudo como un alfiler. Sí, señor. Mucho habría que trasnochar para engañar a este chico, dijo el obispo de Batty Wells. En efecto, serás como nosotros, tan fuerte, tan veloz y tan invencible como nosotros. Tus dientes se volverán tan fuertes que podrás masticar huesos, y tu lengua se hará larga y afilada para que puedas extraer hasta la última gota de tuétano, o cortar en filetes las rosillas mejillas de un morcón, le explicó el emperador de China. Podrás deslizarte entre las sombras sin que nadie te vea, sin que nadie sospeche siquiera de tu presencia, libre como el aire, veloz como el pensamiento, frío como la escarcha, duro como una garra, peligroso como nosotros, continuó el duque de Westminster. Nat miró a las extrañas criaturas. Pero, ¿y si yo no quiero ser uno de ustedes? Inquirió. Si no quieres, qué tontería, pues claro que quieres, hay algo mejor. No creo que haya nada en el universo que no quiera ser exactamente como nosotros. Tenemos la mejor ciudad, Goelheim, dijo el 33º presidente de Estados Unidos. La mejor vida, las mejores viandas. ¿Tienes idea? Los interrumpió el obispo de Batty Wells, de lo delicioso que es el licor que se pone en el fondo de los ataúdes de plomo, o de cómo se siente uno siendo 1000 veces más importante que cualquier rey o reina, que cualquier presidente, primer ministro o héroe, y sabiendo más allá de toda duda, del mismo modo que sabes que una persona es más importante que una col de Bruselas. Pero, ¿ustedes qué son?, preguntó Nat. Ghouls, respondió el obispo de Batty Wells. Somos ghouls. Este chico está en Bavia. Mirad. Por debajo de ellos, toda una troupe de extrañas criaturas corrían y saltaban alegremente en dirección al camino que había un poco más abajo, y sin darle tiempo a decir ni mu, un par de manos huesudas lo agarraron y lo llevaron volando a trompicones hacia donde estaban los demás. Al final de la muralla de tumbas había un camino, absolutamente nada más que un camino, que atravesaba un desierto en el que no se veía otra cosa más que huesos y rocas, y el camino serpenteaba hasta una ciudad situada muchas millas más allá, en lo alto de un altísimo cerro de roca roja. Nat alzó la vista hacia la ciudad y quedó horrorizado. Se apoderó de él una sensación a medio camino entre la repulsión y el miedo, entre la indignación y el odio, todo ello sazonado con una buena dosis de pavor. Los ghouls no construyen, son parásitos que se alimentan de carroña. Llegaron a la ciudad a la que llamaban Goelheim, que hace mucho tiempo ya existía entonces. No la construyeron ellos. Nadie sabe, ni ha sabido nunca, quiénes fueron los hacedores de aquellos edificios que estaban escarbados en la misma roca y tenían túneles y torres. Lo que estaba claro es que había que ser un ghoul para querer vivir en un lugar así, y cualquier otro ser no querría ni acercarse. Incluso desde el camino de Goelheim, estando a muchas millas de distancia de la ciudad, Nat vio que aquello era un verdadero despropósito arquitectónico. Los muros estaban inclinados sin orden ni concierto, y el conjunto en sí era la suma de todas sus pesadillas hechas realidad. Parecía una gigantesca bocaza con los dientes torcidos. Nadie construiría algo así a menos que hubiera planeado de antemano abandonarla tan pronto como estuviese terminada. Era como si sus constructores hubieran dejado impresos en la piedra todos sus miedos, todos sus delirios, todas sus fobias. Los ghouls simplemente la encontraron, les gustó e hicieron de ella su hogar.
Los ghouls se mueven deprisa, como un enjambre. Avanzaban por aquel camino en mitad del desierto con la premura de un buitre, mientras Nat iba de mano en mano, sostenido por los ghouls, mareado, muerto de miedo y angustia, sintiéndose estúpido. Por encima de sus cabezas, en el inhóspito cielo rojo, unas criaturas con grandes alas negras volaban en círculos. «Cuidado», exclamó el duque de Westminster, «ponedlo a cubierto. No quiero que los ángeles descarnados de la noche nos lo roben. Malditos salteadores de caminos». «Sí, nosotros odiamos a los salteadores de caminos», gritó el emperador de China. «Los ángeles descarnados de la noche vuelan por el cielo rojo que hay sobre el camino a Goldheim». Nat se llenó los pulmones de aire y gritó tal como le había enseñado la señorita Lupesco. Un grito gutural similar al de un águila. Una de las aladas criaturas descendió hacia ellos, pero se quedó a medio camino volando en círculos. Así que Nat volvió a gritar. Uno de los ghouls le tapó la boca. «Una idea brillante atraerlos hasta aquí», dijo el honorable Archibald Fitzhugh. «Pero créeme, no hay quienes les hinque el diente, a no ser que los tengas un par de semanas asándose a fuego lento. Además, no traen más que problemas, simplemente no nos mezclamos con ellos. ¿Estamos?» El ángel descarnado se elevó de nuevo en el reseco aire del desierto y fue a reunirse con los suyos, y Nat vio esfumarse todas sus esperanzas. El duque de Westminster se echó a Nat sobre los hombros sin demasiadas ceremonias, y los ghouls aceleraron la marcha para llegar cuanto antes a la ciudad situada en lo alto del cerro. Por fin el inerte sol se ocultó, y en el cielo se elevaron dos lunas, una muy grande y blanca llena de agujeros, que al principio ocupaba la mitad del horizonte, pero iba disminuyendo de tamaño mientras que ascendía, y otra más pequeña del mismo color, verde azulado que los mohos del queso, cuya salida fue muy celebrada por los ghouls. Estos se detuvieron y acamparon a un lado del camino. Uno de los últimos en añadirse al grupo, a Nat le pareció que se trataba del que le habían presentado como Víctor Hugo, el famoso escritor. Se puso a vaciar un saco que contenía leña. En algunos de los maderos se veían aún bisagras o pomos, y un encendedor metálico. Y en un momento encendió una buena hoguera alrededor de la cual se sentaron a descansar los ghouls. Miraron la luna verde azulada y a continuación se esforzaron en una pelea por ver quién se quedaba con los mejores sitios, insultándose unos a otros, incluso mordiéndose o clavándose las uñas. «Nos acostaremos temprano, y al caer la luna saldremos para Goldheim», dijo el duque de Westminster. «Ya solo nos quedan por delante otras 9 o 10 horas. Deberíamos estar ahí para cuando vuelva a salir la luna. Y entonces haremos una fiesta, ¿eh? Te transformarás en uno de los nuestros y lo celebraremos». «No sentirás dolor», lo tranquilizó el honorable Archibald Fitzhugh. «No es para tanto, ya lo verás. Y piensa en lo feliz que serás después». Entonces todos se pusieron a contar la historia sobre lo maravilloso que es ser un ghoul, y las cosas que habían llegado a masticar con sus poderosos dientes. Además, eran inmunes a cualquier enfermedad, le informó uno de ellos. ¡Qué caramba! Ellos le daba igual de que hubiera muerto en su cena. Ellos le engullían y listo. Le hablaron de los sitios en los que habían estado, sobre todo en catacumbas y fosas comunes de la peste negra. «Los restos de esas fosas son un manjar exquisito», afirmó el emperador de China. Y todos los demás le dieron la razón. Le contaron cómo habían cambiado sus nombres y cómo, una vez convertido en un anónimo ghoul, él también tendría que adoptar un nuevo nombre, igual que hicieron ellos después de haber comido el plato fuerte de su primera cena como ghouls. «Yo no quiero convertirme en uno de ustedes», dijo Nat. De un modo u otro», replicó el obispo de Badywells en tono alegre, «lo harás. El otro modo es más sucio, implica tener que ser digerido, y la verdad es que apenas vives el tiempo suficiente para disfrutarlo. Pero no hablemos ahora de cosas desagradables», terció el emperador de China. «Ser un ghoul es lo mejor. No tememos a nada ni a nadie.
y todos los ghouls, sentados alrededor de la hoguera hecha con restos de ataúd, acogieron esta declaración con aullidos de entusiasmo y se pusieron a cantar y alardear de los sabios y poderosos que eran, y de lo fantástico que era no tener que temerle a nada ni a nadie. De pronto se oyó un ruido a lo lejos, un aullido que parecía venir del desierto, y los ghouls se acercaron más al fuego. Murmuraron inquietos. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Nat. Los ghouls menearon la cabeza. Nada, algo que anda merodeando por el desierto. Silencio, nos va a oír. Y guardaron silencio durante unos minutos hasta que se olvidaron de que había alguien en el desierto, y entonces se pusieron a cantar canciones llenas de malas palabras y peores sentimientos. Los más populares no hacían sino enumerar las partes más suculentas de un cadáver putrefacto y explicar en qué orden deben ser comidas. Quiero volver a casa, dijo Nad una vez llegaron al final de la canción. No quiero quedarme aquí. Deja de resistirte, pequeño, le dijo el duque de Westminster. Te prometo que cuando te conviertes en uno de nosotros no volverás a acordarte de tu casa. Yo no recuerdo absolutamente nada de mi vida anterior, dijo Víctor Hugo, el famoso escritor. Ni yo, confirmó el emperador de China con orgullo. Nada de nada, dijo el 31º presidente de Estados Unidos. Serás miembro de una élite formada por las criaturas más inteligentes y más fuertes y más valientes de todos los tiempos, añadió con jactancia el obispo de Badi Wells. A Nat no le impresionaba demasiado el coraje o la inteligencia de los ghouls, pero eran fuertes, eso sí, y se movían con una rapidez sobrehumana. Y él estaba justo en el centro del grupo. Huir era simplemente imposible. Lo atraparían de inmediato. Allá a lo lejos en el desierto se oyó otro aullido, y los ghouls volvieron a apiñarse alrededor del fuego. Nat los oyó maldecir por lo bajo. Cerró los ojos. Echaba de menos a su casa y estaba muy abatido. No quería convertirse en un ghoul. Pensaba que en esas condiciones no iba a poder pegar ojo en toda la noche, pero finalmente logró dormir 2 o 3 horas. Le despertó un ruido airado y atronante y cercano. Era la voz de alguien que preguntaba, ¿y bien dónde está, Nat abrió los ojos y vio que era el obispo de Badi Wells, que le gritaba al emperador de China. Al parecer 2 miembros del grupo habían desaparecido en mitad de la noche. Se habían evaporado sin más, y nadie se explicaba cómo había podido ocurrir. Los demás ghouls tenían los nervios de punta. Levantaron el campamento a toda prisa, y el 33º presidente de Estados Unidos cogió a Nat y se lo echó al hombro. Bajo un cielo del color de la mala sangre, los ghouls descendieron a toda prisa por el barranco y volvieron al camino de Gogelheim. Aquella mañana no parecían tan contentos, ni mucho menos. Más bien daba la impresión de que estaban huyendo de algo, o eso le parecía a Nat. Hacia el mediodía, con el inerte sol en su punto más alto, los ghouls se detuvieron y formaron coro. Un poco más allá, volando en círculos a gran altura, se veían varias decenas de ángeles descarnados de la noche planeando en las corrientes térmicas. Los ghouls estaban divididos. Unos pensaban que sus 2 compañeros habían desaparecido sin más, y otros, por el contrario, creían en algo. Probablemente los ángeles descarnados de la noche se los habían llevado. No lograron ponerse de acuerdo en nada, excepto en que había que armarse con piedras por si los ángeles descarnados de la noche descendían sobre ellos. De modo que se fueron llenando los bolsillos con las piedras que iban encontrando en el camino. Algo aulló en el desierto a su izquierda, y los ghouls se miraron unos a otros. Sonaba más potente que la noche anterior y más cercano. Parecía el aullido de un lobo. ¿Habéis oído eso?, preguntó el alcalde de Londres. No, respondió el 33º presidente de Estados Unidos. Tampoco yo, dijo el honorable Archibald Fitzhugh. Otro aullido. Hemos de llegar a casa cuanto antes, surgió el duque de Westminster, sopesando en la mano un tremendo pedrusco. Tenía frente a él el altísimo cerro con el cual se asentaba la apocalíptica ciudad de Gogelheim, y los ghouls estaban impacientes por llegar a ella. ¡Cuidado! Nos atacan los ángeles descarnados de la noche, gritó el obispo de Badi Wells,
lanzad las piedras contra esas sanguijuelas. En ese preciso instante, Nat lo veía todo al revés, pero iba cabeza abajo sobre el hombro del 33º presidente de Estados Unidos, y además venía tragándose el polvo del camino. Pero oía gritos similares a los de un águila y una vez más pidió auxilio por la lengua de los ángeles descarnados de la noche. Nadie intentó callarle esta vez, pero tampoco estaba muy segura de que le hubieran oído entre el guiray de los ángeles descarnados y las blasfemias que proferían los ghouls mientras les arrojaban piedras. Nat oyó de nuevo el aullido, solo que ahora venía del otro lado, a su derecha. Esos malnacidos están por todas partes, comentó el duque de Westminster, con aire pesimista. El 33º presidente de Estados Unidos cogió a Nat y se lo pasó a Víctor Hugo, el famoso escritor, que metió al niño en su saco y se lo echó a la espalda. Nat se alegró de comprobar que el interior del saco no olía nada más que a leña y a polvo. Se están batiendo en retirada, gritó uno de los ghouls. Mirad cómo huyen. Pierde cuidado, dijo una voz que Nat identificó como la del obispo de Badiwells. Todo este jaleo se acabará en cuando entremos a Goelheim. Es inexpugnable, es Goelheim. Nat no sabía ciencia cierta si alguno de los ghouls había resultado muerto o herido en la refriega con los ángeles descarnados de la noche. Aunque sí sospechaba, por las maldiciones, que le había oído lanzar al obispo de Badiwells, que muchos de ellos habían huido. ¡Aprisa!, gritó una voz que parecía la del duque de Westminster, y los ghouls se echaron a correr. Nat iba muy incómodo en el interior del saco. Se iba dando golpes contra la espalda de Víctor Hugo, el famoso escritor, y de vez en cuando incluso se golpeaba contra el suelo. Por estar atrapado dentro de un saco no fuera lo suficientemente incómodo, Nat tenía que compartir aquel reducido espacio con varios leños, además de los tornillos, clavos y otras piezas punzantes que sobresalían de ellos. De hecho, un tornillo se le iba clavando en la mano. Pese a los golpes, las sacudidas y el zarandeo, Nat logró coger el tornillo que se le clavaba en la mano derecha. Lo tanteó hasta encontrar la punta. Armándose de valor y aferrado a la poca esperanza que le quedaba, Nat se puso a perforar la tela del saco con el tornillo, metiéndolo y sacándolo alternativamente para abrir un agujero. Alguien volvió a aullar de nuevo, esta vez a su espalda. Nat pensó que algo que pudiera atemorizar a los ghouls de ese modo tenía que ser por fuerza verdaderamente terrorífico, y dejó de ahondar la tela con el tornillo porque, ¿y si se caía del saco e iba a parar directamente a las fauces de alguna bestia diabólica? Aunque bien mirado, pensó, si moría en ese preciso instante, al menos moriría siendo él, con sus recuerdos intactos, sabiendo quiénes eran sus padres, quién era Silas, e incluso quién era la señorita Lupesco. Menos da una piedra. Nat continuó perforando el saco, pinchando la tela con el tornillo y ahuecando los hilos hasta que logró hacer otro agujero. «Vamos, camaradas», gritó el obispo de Badiwells. «Unos cuantos escalones más y estaremos a salvo en nuestra amada Goelheim». «Bien dicho, ilustrísima», exclamó otro, probablemente el honorable Archibald Fitzhugh. Nat detectó un cambio en los movimientos de sus captores. Ya no avanzaban en forma continua. Ahora se movían en dos tiempos. Primero subían y a continuación caminaban unos metros. Luego volvían a subir y seguían caminando. Nat hurgó con el dedo en uno de los agujeros del saco para poder echar un vistazo al exterior. Arriba al opresivo cielo rojo. Abajo seguía viendo la arena del desierto. Solo que ahora quedaba a más de 100 metros de distancia justo detrás de ello. Había unos escalones que parecían hechos a la medida de un gigante. A su derecha la pared de roca y a la izquierda un precipicio. Decididamente tendría que dejarse de caer recto sobre los escalones y confiar en que los ghouls, desesperados por entrar en Goelheim cuanto antes para ponerse a salvo, no le vieran escapar. Vio ángeles descarnados de la noche volando en círculos en lo alto del cielo sanguíneo. Por suerte no había ningún ghoul detrás de él,
Víctor Hugo, el famoso escritor, ocupaba el último lugar, y no tenía nadie detrás que pudiera advertir que el agujero del saco se iba haciendo cada vez más grande, ni viera a Nat cuando lograra salir. Pero había algo más. El cuerpo de Nat rebotó contra uno de los laterales del saco y cayó de lado, lejos del agujero. Pero antes alcanzó a ver una cosa enorme y gris que les venía pisando los talones y gruñía que daba miedo. Había una expresión que el señor Owen solía emplear cuando tenía que elegir entre dos cosas igualmente desagradables. Estoy entre el diablo y el profundo mar azul, decía. Nat se había preguntado muchas veces por el significado de aquella expresión, pues en todos los años que llevaba viviendo en el cementerio nunca había visto al diablo ni al profundo mar azul. Estoy entre los ghouls y el monstruo, pensó. Y mientras lo pensaba, unos afilados colmillos desgarraron la tela del saco y Nat cayó sobre los escalones de piedra donde se encontró cara a cara con un inmenso animal de pelo gris, como un perro, aunque mucho más grande, que gruñía con fiereza y babeaba por la comisura de los labios. Tenía unos ojos que parecían de fuego y los colmillos blancos y unas pezuñas descomunales. El animal jadeaba y le miraba fijamente. Los ghouls se detuvieron a escasos metros de él. Por los cuernos de Belcebú, exclamó el duque de Westminster. Ese perro del Averno tiene al maldito niño. Pues que se lo quede, dijo el emperador de China. ¡Corred! Los ghouls se echaron a correr como alma que lleva el diablo. Aquella escalera tenía que haber sido construida por gigantes. A Nat no le cabía ya la menor duda, pues no había un solo escalón que no fuera más alto que él. Los ghouls se alejaban a toda prisa y no miraban atrás más que para hacerle gestos obscenos al animal. Y probablemente también a Nat. La feria seguía sin moverse de su sitio. Me va a comer, pensó el niño. Buen trabajo, Nat. Y empezó a pensar en su casa del cementerio y se dio cuenta que ya no recordaba por qué se había marchado de allí. Con perro monstruoso o sin perro monstruoso tenía que volver a su casa, al menos una vez más. Ahí había gente esperándole allí. Pasó por delante de la feria y saltó el 1,5 metros que le separaba del escalón inmediatamente anterior, con tan mala suerte que se torció el tobillo y cayó al suelo gritando de dolor. Entonces oyó que la fiera que corría hacia él y trató de escapar. Intentó ponerse de pie, pero le dolía tanto el tobillo que no podía apoyar el talón en el suelo y volvió a caer sin poder hacer nada por evitarlo. No obstante, esta vez cayó fuera del escalón hacia el lado opuesto de la pared de roca, por el precipicio, y la distancia que lo separaba del suelo era tan atroz que no alcanzaba a imaginar siquiera cuántos metros podrían ser. Mientras caía al vacío, oyó una voz que venía del lugar donde había visto a la fiera. Por última vez, sin duda alguna era la voz de la señorita Lupesco que exclamaba: «¡Oh, no, Nat!». Era exactamente igual que en esos sueños en los que uno cae al vacío. El mismo vértigo, el mismo terror. Nat tenía la esperanza de que en su mente no habría sitio para más que un pensamiento, así que ese perrazo era en realidad la señorita Lupesco. Competía por ese puesto con «cuando me estampe contra el suelo me voy a convertir en puré». De pronto sintió que algo lo envolvía y caía al vacío con él. Y al cabo de unos instantes oyó el batir de unas alas sin plumas. Y todo se ralentizó de inmediato. El tan temido impacto contra el suelo dejó de parecer inminente. Las alas batieron con más fuerza. Enseguida comenzaron a ascender, y el único pensamiento que ocupaba ahora la mente de Nat era: «Estoy volando». Y efectivamente volaba. Se volvió a mirar y vio una cabeza de color marrón oscura, calva como una bala de billar, con 2 ojos profundos y brillantes como esferas de cristal negro bien bruñido. Nat volvió a pedir auxilio en la lengua de los ángeles descarnados de la noche, y el ángel descarnado sonrió y le respondió con una especie de ululato. Parecía satisfecho. Acto seguido tuvo lugar un descenso súbito y vuelta a disminuir la velocidad hasta que por fin tocaron tierra con un ruido sordo. Nat intentó ponerse de pie, pero el tobillo le falló una vez más y cayó al suelo, recibiendo el aguijonazo de la arena arrastrada por el fuerte viento del desierto. El ángel descarnado se posó en el suelo al lado de Nat con las alas plegadas hacia atrás.
Nat se había creado en un cementerio, así que estaba acostumbrado a ver imágenes de seres alados. Pero los ángeles de los monumentos funerarios no se parecían nada a aquella criatura. Entonces un formidable animal de pelo gris, una especie de perro gigantesco, atravesó el desierto que se extendía a los pies de Goelheim. El perro habló con la voz de la señorita Lupescu. Con esa, ya son 3 las veces que los ángeles de la noche te salvan la vida. La primera fue cuando pediste ayuda. Ellos te oyeron y vinieron a avisarme y a decirme dónde estabas. La segunda fue anoche, cuando te quedaste dormido junto a la hoguera. Estaban volando en círculos justo por encima de vuestras cabezas y oyeron a 2 ghouls. Decían que les traías mala suerte y que lo que tenían que hacer era machacarte los sesos con una piedra y dejarte en algún lugar donde te pudieran localizar luego, cuando estuvieses convenientemente podrido, y darse un buen banquete a tu costa. Los ángeles descarnados de la noche se ocuparon de resolver el asunto con la mayor discreción. Y ahora esto. Señorita Lupescu, la fiera inclinó la cabeza y se le acercó a Annette. Y durante un agónico y pavoroso instante pensó que se le iba a zampar de un bocado. Pero lo que le dio fue un cariñoso lametón en la cara. ¿Te duele el tobillo? Sí, no puedo apoyar el pie. Pues vamos a ver cómo te subimos a mi lomo, dijo el formidable animal de pelo gris que resultó ser la señorita Lupescu. Habló con el ángel descarnado de la noche en su lengua, y la criatura se acercó y ayudó a Annette a subirse al lomo de la señorita Lupescu. Agárrate a mi pellejo, agárrate fuerte, eso es, y ahora di. La señorita Lupescu profirió un agudo chillido. ¿Y eso qué significa? Gracias, o adiós, depende. Ned imitó el sonido lo mejor que pudo, y el ángel descarnado de la noche se echó a reír. A continuación la criatura emitió un sonido similar. Desplegó sus alas enormes y coráceas y echó a correr en dirección al viento, aleteando con fuerza hasta que la corriente lo arrastró y empezó a ascender, igual que una cometa. Ahora agárrate bien fuerte, dijo el animal, que era en realidad la señorita Lupescu, y salió corriendo. ¿Vamos hacia la muralla de tumbas? ¿A las puertas de los ghouls? No, esas son solo para los ghouls. Yo soy un sabueso de Dios y viajo por un camino especial que pasa por el infierno. Y a Nat le pareció que ahora corría aún más deprisa. La luna grande se elevó en el cielo, seguida de la más pequeña, y un poco después se les unió una tercera luna de color rubí. El lobo gris siguió corriendo a través del desierto sembrado de huesos. Se detuvo frente a un edificio de arcilla medio en ruinas que parecía una gigantesca colmena. Estaba situada junto a un pequeño manantial de agua que brotaba de la roca y caía en una minúscula charca para finalmente desaparecer. El lobo gris inclinó la cabeza y bebió, y Nat cogió un poco de agua con las manos y se la bebió a pequeños sorbos. Esta es la frontera, dijo el lobo gris, que era en realidad la señorita Lupescu. Nat alzó la cabeza y miró al cielo. Las 3 lunas habían desaparecido, pero ahí estaba la Vía Láctea, más nítida y resplandeciente que nunca. Todo el cielo estaba plagado de estrellas. ¡Qué bonitas!, exclamó Nat. Cuando lleguemos a casa, le dijo la señorita Lupescu, te enseñaré los nombres de las estrellas y de sus constelaciones. Me encantaría aprenderlos, admitió Nat. El niño trepó de nuevo al inmenso lomo gris de su profesora, enterró la cara en su pelo y se agarró con fuerza. Y en tan solo unos segundos, o eso le pareció, aparecieron en el cementerio, caminando entre las nubes en dirección a la que habitaban los Owens. Se ha torcido el tobillo, dijo la señorita Lupescu. Ángel mío, pobrecito, replicó la señora Owens, al tiempo que cogía en sus brazos a Nat y lo mecía entre sus fuertes y aunque incorpóreos brazos. No diré que no me has tenido preocupada, porque sería mentira, pero ahora estás aquí, y eso es lo único que importa ya. Y al cabo de unos minutos Nat se encontraba perfectamente cómodo y seguro bajo tierra en su casa, con la cabeza apoyada en su almohada. Estaba rendido, y nada más cerrar los ojos quedó sumido en un profundo sueño. El tobillo izquierdo de Nat se había hinchado mucho y estaba amoratado. El doctor Trefius, 1870-1936, Dios lo tenga en su gloria, lo examinó y dictaminó que no era más que una esguince. La señorita Lupescu se acercó a la farmacia, le trajo una tobillera elástica
y Isaiah Worthington, baronet, que había sido enterrado con su elegante bastón